Un tema que ha quedado enterrado entre las otras miles de noticias que salen a diario y que me parece que no debemos perder de vista es la seguridad personal del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y es que el pasado 9 de agosto, después de su reunión con el presidente Enrique Peña, Andrés Manuel declaró lo siguiente. Le informé al presidente Peña, y aprovecho para informarle a ustedes y a los mexicanos, que voy a contar con una ayudantía. Voy a tener un equipo de 20 profesionales, no necesariamente profesionales en el tema de seguridad, sino profesionales porque todos ellos van a tener un nivel académico de cuando menos licenciatura, y serán hombres y mujeres, 10 hombres, 10 mujeres, muy cercanos a nosotros. Posteriormente, se reveló en diferentes medios que quien encabezará este grupo de seguridad de 20 personas es Daniel Asaf, un licenciado en estudios internacionales que también fue candidato de Morena a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Y quien se encargará de coordinar la logística de los eventos del presidente será David León Romero, quien anteriormente fue secretario particular del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y exvocero del Partido Verde Ecologista. También se reportó que este grupo de 10 hombres y 10 mujeres estará conformado por abogados, médicos e ingenieros que tomarán un curso de capacitación. Y no, ninguno de ellos estará armado. Ahora bien, en lo personal, detesto cuando se refieren a una propuesta o declaración de Andrés Manuel como una ocurrencia, porque en general es un término que siempre utiliza la comentocracia mexicana para demeritarlo constantemente. Pero en este caso en específico, esto sí es una ocurrencia, porque entiendo perfectamente que Andrés Manuel quiera ser un presidente cercano al pueblo mexicano. Y eso de hecho es muy bueno, ya que si algo necesita la clase política de México es estar cerca de la gente y su realidad. Pero en este caso, esta decisión es un terrible error que puede resultar en consecuencias catastróficas no solo para él en lo personal, sino para todo el país. Además, no hay una sola persona en su gabinete o especialista en seguridad que esté de acuerdo con esta decisión. Y es que Andrés Manuel tiene que entender que en el momento en que asuma la presidencia, su seguridad personal es un asunto de seguridad nacional, y la decisión de delegar su seguridad personal a un grupo de 20 personas que no estarán armadas y no son expertas en seguridad es una decisión de carácter político, no técnico. Y ahí es donde está el error, porque la protección de un jefe de Estado requiere de una actividad estrictamente técnica de inteligencia y de alto entrenamiento en seguridad, especialmente en un país como el nuestro, en el que los niveles de violencia están cada vez peores. Por ejemplo, en el 2017 se registraron más de 31,000 homicidios, es decir, más de 80 asesinatos diarios. Y sin olvidar que estas elecciones pasadas, más de 100 políticos y candidatos fueron asesinados en una ola de violencia política sin precedentes. Además, si tomamos en cuenta que una de las principales encomiendas de este gobierno será la seguridad pública y la pacificación del país, tenemos que considerar el terrible peligro que representan las bandas del crimen organizado para su seguridad, sobre todo porque las estrategias de despenalizar las drogas y concentrarse en las finanzas del narcotráfico que han anunciado podrían funcionar para desestabilizar a estas bandas criminales. Así que con más razón, la seguridad del presidente estaría en peligro y por consecuencia la estabilidad política, económica y social del país, porque a final de cuentas esa es la razón por la que su seguridad es tan importante, porque este es un tema de Estado. Pero en vista de que Andrés Manuel parece no cambiar de opinión en cuanto a su seguridad personal, tenemos que hacer la pregunta: ¿qué pasaría si matan o secuestran al presidente? Y la respuesta a esta pregunta se encuentra en el artículo 84 de la Constitución y señala dos posibles escenarios. El primero es que si el presidente llegara a faltar antes de cumplir 2 años en el cargo, la secretaria de Gobernación sería quien lo reemplazaría mientras el Congreso de la Unión constituye un colegio electoral que designe un presidente interino o temporal por mayoría absoluta de votos. Ahora bien,
Mientras el presidente interino dirige al país, el Congreso convocará nuevas elecciones en un plazo de 10 días para que la sociedad mexicana elija a un nuevo presidente para terminar el periodo de los 6 años correspondientes. Y estas nuevas elecciones tienen que llevarse a cabo en un plazo de entre 7 y 9 meses después de la convocatoria hecha por el Congreso. Y el segundo escenario es que si el presidente llegara a faltar en los últimos 4 años de su mandato, el Congreso de la Unión formaría también un colegio electoral, pero en este caso para nombrar a un presidente sustituto, es decir, el presidente definitivo que terminaría el periodo respectivo de los 6 años. Así que en este segundo escenario, la sociedad mexicana no sería quien escogiera a su presidente, sino el Congreso de la Unión. Así que como podemos ver, si el presidente en funciones llegara a faltar, el procedimiento para elegir a un nuevo presidente sin duda traería inestabilidad e incertidumbre política al país. Y tal vez puedas pensar que hablar de este tema en particular pueda sonar alarmista o exagerado. Pero si solo vemos cómo es recibido López Obrador cada vez que circula por las calles y tomamos en cuenta los terribles índices de violencia de nuestro país, las bandas de crimen organizado más poderosas que hayan existido en la historia de la humanidad y su cuerpo de seguridad conformado por personas no expertas y no armadas, me parece que no es mucho pedirle a Andrés Manuel que deje a un lado sus símbolos políticos, asuma su posición de jefe de Estado y deje de tomar decisiones personales que no solo lo ponen en peligro a él, su familia y su proyecto de nación, sino a todos los mexicanos. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y darnos like en Facebook si no lo has hecho todavía. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué opinas sobre esta decisión de Andrés Manuel? ¿Estás a favor o en contra de que tenga seguridad personal adecuada? Yo en lo personal creo que es una decisión muy irresponsable que aún está a tiempo de corregir. ¿Tú qué crees?